Bueno, acá vamos a ver los conceptos principales de lógica. La lógica, hay que decir primero que es una disciplina muy antigua, es hija del filósofo griego Aristóteles, que es del siglo IV a.C. Lo que vamos a ver acá son algunas cosas que él planteó. Después ha tenido algunos cambios importantes, pero bueno, podría decirse que lo fundamental ya lo estableció Aristóteles. Bueno, por definición, la lógica es la parte de la filosofía, la rama de la filosofía que estudia las estructuras del pensamiento. Esas estructuras del pensamiento básicamente serían tres: conceptos, juicios y razonamientos. Vamos a verlas una por una, a ver en qué consisten. Dichas así, como las dije yo, las nombré de menor a mayor. Los conceptos son las estructuras del pensamiento más simple. Los juicios ya son más complejos, es decir, los juicios se forman a partir de conceptos, ¿no? Son relaciones entre conceptos. Y después vienen los razonamientos, que se forman a partir de relaciones entre juicios, son las más complejas. Y bueno, en el análisis de los razonamientos está la tarea fundamental de la lógica. Vamos a decir, las preguntas que se plantearía, ¿no? La lógica como parte de la filosofía sería cómo está constituido un razonamiento correcto, ¿no? Cómo razonar correctamente, qué reglas debe obedecer un razonamiento para ser considerado correcto. Bueno, y todo esto tiene que ver más que nada con la forma de esos razonamientos, ¿no? Es decir, por eso la lógica estudia eso, la forma, ¿no? La estructura del pensamiento, del razonamiento, no el contenido, sino bueno, cómo se relacionan sus distintas partes, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la estructura. Después de los ejemplos se va a ver más claramente. Bueno, vamos a comenzar ahora con los conceptos, la estructura básica del pensamiento a partir de la cual se pueden construir las demás, ¿tá? Bueno, los conceptos, lo primero que hay que decir es que son abstractos. Los conceptos son abstractos, se dice, porque Aristóteles decía que surgen de la abstracción. Así que vamos a volver sobre este esquema para entender lo que este filósofo llamaba el proceso de abstracción. Vamos a suponer que tenemos acá a un ser humano. Bueno, para Aristóteles el ser humano tiene sentidos, sensibilidad y bueno, tiene también pensamiento. Y lo que para Aristóteles incluía la imaginación y la razón, ¿no? La razón sería lo característico del pensamiento humano para Aristóteles, incluso lo que hacía superior al pensamiento humano. Bueno, a este sujeto, desde pequeño, para enseñarle qué es una mesa, le mostraron, le dijeron, mira, esto es una mesa. Y bueno, le explicaron para qué servía, el sujeto la percibió, ¿no? Tuvo una sensación, una impresión de la mesa, y eso genera en su mente, digamos, en su pensamiento, más precisamente en su imaginación, una imagen. Lo que Aristóteles llamaba una imagen, podríamos decir una imagen mental, ¿no? Una imagen mental que el sujeto retuvo en su imaginación, memorizó, y bueno, incluso cuando la mesa ya no estaba frente a él, ¿no? Y ya no la podía percibir. Bueno, esto sería lo que nos ocurriría a cualquiera de nosotros si nos preguntan cómo es la mesa de tu cocina. Podemos describirla aunque no la tengamos frente a nosotros porque retenemos en nuestra imaginación, en nuestra mente, la imagen de esa mesa particular. Bueno, luego a este sujeto le mostraron otra mesa y le volvieron a decir, esto es una mesa. El sujeto volvió a percibirla y generó otra imagen mental que el sujeto retuvo incluso cuando la mesa ya no estaba frente a él y ya no la podía percibir. Luego le ocurrió lo mismo con otra mesa, ¿tá? El sujeto la volvió a percibir y volvió a generar otra imagen mental que quedó guardada en su imaginación cuando ya la mesa no estaba y ya no la podía percibir, ¿no? De esa manera el sujeto generó y retuvo en su pensamiento, en su mente, varias imágenes de distintas mesas particulares. A partir de allí es que se produce lo que Aristóteles llama la abstracción, la formación del concepto. ¿Qué es la abstracción? Bueno, es como la acción mediante la cual la razón abstrae, es decir, absorbe a partir de esas distintas imágenes particulares de mesa, qué es lo universal de la mesa. Eso es la abstracción, es la acción mediante la cual la razón capta qué es lo que tienen en común las distintas imágenes particulares de mesa. Es decir, la razón capta qué es lo esencial de una mesa, a pesar de las diferencias que hay, ¿no? entre
las distintas mesas particulares que se han ido memorizando en la imaginación. Y al captar la esencia de la mesa, ¿no? Lo que hace que la mesa sea mesa, se forma el concepto, la definición universal de mesa, que sería más o menos la siguiente. Mueble conformado por una superficie plana a cierta distancia del piso que sirve para apoyar cosas encima, ¿no? Este es el concepto o idea de mesa que se formó a partir de la abstracción. Y por eso se dice que los conceptos son abstractos. Una vez que este sujeto formó el concepto de mesa, una vez que obtuvo la definición universal de mesa mediante la abstracción, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Un día el sujeto se va a cruzar con una mesa, ¿no? La va a percibir a esa otra mesa y va a decir: eso es una mesa. Es decir, la va a reconocer como mesa, aunque esta mesa que el sujeto percibió no sea exactamente igual a las imágenes que el sujeto retiene en su memoria, en su pensamiento, porque él ya tiene formado el concepto de mesa, la definición universal de mesa. Con esto debe quedar claro, entonces, en primer lugar, porque los conceptos son abstractos. Es decir, los conceptos son abstractos porque son producto de lo que Aristóteles llamaba la abstracción. Entonces hay que aclarar esto, ¿no? Que los conceptos son distintos, obviamente, a lo que serían las cosas materiales, ¿no? O sea, uno no anda pateando conceptos por la calle. También son algo distinto a lo que es la percepción. Y también son algo distinto a lo que serían las imágenes, ¿no? Las imágenes que son retenidas en la imaginación, imágenes mentales, podemos decir. Es decir, aunque los conceptos están dentro de lo que es el pensamiento, son algo distinto a la imagen. Las imágenes son particulares, corresponden a distintas mesas particulares, y el concepto es el universal, ¿no? Es aplicable a todas las mesas del universo, pero no es una imagen. Lo otro que debe quedar claro acá es que los conceptos se representan simbólicamente a través de palabras, pero los conceptos no son las palabras. Las palabras, ya sean pronunciadas o escritas, son símbolos a través de los cuales se transmiten los conceptos. Las palabras hacen referencia a los conceptos, pero no son los conceptos. Podríamos decir que para Aristóteles las palabras son algo así como los vehículos a través de los cuales se transmiten los conceptos de una mente a otra, pero no son los conceptos. Por eso decimos que los conceptos se transmiten simbólicamente, quiere decir que se transmiten a partir de símbolos, de palabras que hacen referencia a ellos. En definitiva, una cosa son las imágenes que retenemos en la mente, otra cosa son los conceptos y otra cosa son las palabras a través de las cuales transmitimos los conceptos. De manera que entonces los conceptos, se dice así, tienen una comprensión y una extensión. Una comprensión, porque bueno, como dijimos antes, los conceptos son definiciones de algo, comprenden un conjunto de características que permiten justamente definir algo, ¿no? El concepto de mesa es la definición de mesa, comprende todas las características esenciales de una mesa, comprende todas las características que hacen que una mesa sea mesa, ¿no? Eso es la esencia de algo, la esencia de cualquier cosa es lo que hace que esa cosa sea lo que es. En el caso de la mesa, es una superficie plana a cierta distancia del piso que sirve para apoyarle cosas encima, ¿no? Bueno, entonces esa sería la comprensión de un concepto, el conjunto de notas esenciales que permiten definir al objeto al cual nombramos con ese concepto. Bueno, también los conceptos tienen una extensión, ¿no? Es decir, que hacen alusión, refieren a determinado número de objetos, que puede ser mayor o menor. Esto, para explicarlo, es facilísimo con un ejemplo. El concepto de mueble es más extenso, tiene más extensión que el concepto de silla, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las sillas son muebles, pero también llamamos muebles a los roperos, a las mesas, a las camas. Siempre va a haber más muebles que sillas. Por eso decimos que el concepto de mueble es más extenso que el concepto de sillas. Eso tiene que ver con la extensión de los conceptos. Pasemos ahora a los juicios, que es la segunda estructura del pensamiento que se forma a partir de los conceptos. Los juicios son relaciones enunciativas entre conceptos. Esa es la definición de juicio.
decir, son relaciones entre conceptos, pero no cualquier tipo de relación, sino que son enunciativas. Si yo digo mesa ratona, mesa es un concepto, ratona es otro concepto. Si yo digo mesa ratona, no deja de ser un concepto, como decíamos hoy, es un concepto menos extenso que mesa, ¿no? Siempre va a haber más mesas que mesas ratonas, porque, bueno, también llamamos mesa a otras que no son mesas ratonas. Dicho así, no estaríamos formando un juicio. Si decimos mesa ratona, por más que estamos relacionando dos conceptos, no estamos formando un juicio. Lo mismo si digo mesa grande, ¿no? O mesa de madera, siguen siendo conceptos. Ahora, si yo digo la mesa es de madera, bueno, ahí sí ya estoy formando un juicio. Le agregué el verbo es. ¿Tá? Entonces, ahí yo estoy diciendo algo de la mesa. Estoy transmitiendo una información. Estoy enunciando algo. ¿Y qué cambia acá? Bueno, cambia mucho porque, por ejemplo, si yo te digo mesa de madera, bueno, la otra persona no me puede decir que eso es verdadero o falso. Si yo te digo mesa ratona, tampoco, ¿no? Bueno, ahora si yo te digo la mesa es de madera, ¿tá? Bueno, estoy haciendo una afirmación y bueno, vos podés ir y fijarte a ver si la mesa es o no es de madera y podés decirme que es verdadero o falso lo que yo te estoy diciendo, ¿tá? Hay una información, en el juicio siempre hay una información, entonces esa información puede ser verdadera o falsa. Por eso los juicios son una relación enunciativa, informativa entre conceptos. ¿Tá? Bueno, vamos a ver ahora algunas clasificaciones de los juicios. ¿Tá? Vamos a ver acá solamente la clasificación por cantidad y por cualidad. Hay otras maneras, pero hoy no las vamos a ver. La clasificación por cantidad dice que hay juicios universales y particulares. Por ejemplo, un juicio universal sería el clásico todos los hombres son mortales o ningún pez vuela, ¿no? En ambos casos me estoy refiriendo a una universalidad, ¿no? En el primer caso a todos los hombres y en el segundo caso me estoy refiriendo a todos los peces para decir que a todos ellos no les pasa que huelen. Juicios particulares sería, por ejemplo, Juan es enfermero, ¿no? O algunos perros muerden. Ahí me estoy refiriendo en el primer caso solamente a Juan, en el segundo caso a algunos perros. ¿Tá? Entonces, bueno, en esos casos no me estoy refiriendo a algo universal, son juicios particulares. Vamos ahora a ver lo que sería la clasificación por cualidad. Por cualidad los juicios son afirmativos, afirmaciones o negativos, negaciones. ¿Tá? Si yo digo hoy es lunes, estoy haciendo una afirmación. Lo mismo cuando digo todo hombre es mortal. Ahora, cuando yo digo que Pedro no es mala persona, estoy negando que sea malo. Ahora no llueve, estoy negando que llueve. Ningún pez vuela, también estoy negando, es un juicio negativo. Por lo que decíamos antes, no es decir, estoy quitándole a todos los peces una característica. La característica de volar, estoy diciendo que no la tiene, ¿no? Siempre hay algunos términos que indican la negación. La palabra no, la palabra ninguno, la palabra nunca, indican que se está diciendo algo como en negativo, ¿no? Estoy como afirmando que no, bueno, afirmar que no es negar. Bien, entonces acá tenemos la clasificación por cantidad, que son los juicios universales o particulares, y la clasificación por cualidad, que son afirmativos o negativos. Después podemos hacer como cruces de estas dos maneras de clasificarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El juicio todo hombre es mortal, clasificado por cantidad, es un juicio universal. Clasificado por cualidad es un juicio afirmativo. ¿Tá? Es un juicio universal afirmativo. ¿Tá? O general, también eso no lo dije, pero está bueno aclararlo, que cuando se dice un juicio general es sinónimo de universal. ¿Tá? Entonces, todo hombre es mortal es un juicio general o universal afirmativo. Y si digo ningún pez vuela, es un juicio universal o general negativo. ¿Tá? Por cantidad es universal, por cualidad es negativo. Si digo algunos perros ladran, es un juicio particular afirmativo, y si digo hoy no llueve, es un juicio particular negativo. Acá entonces vimos lo que sería la clasificación de los juicios. Hay otras, pero nos vamos a quedar con estas por ahora. Y pasemos ahora a lo que serían los razonamientos, que, como anticipé, son relaciones entre juicios. Por ejemplo, si yo digo
todos los hombres son mortales, y digo, Sócrates es hombre, entonces de esos dos juicios, si yo tomo la información que tienen esos dos juicios, puedo desprender un tercer juicio, ¿tá? Que sería que Sócrates es mortal, ¿no? Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, es forzoso, es necesario que Sócrates sea también mortal. Acá, a partir de dos juicios, se desprendió un tercero. Esto ya es un razonamiento. A los dos juicios que mencioné primero, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, serían las premisas. Al que se desprendió de ellos, ¿no? Sócrates es mortal, se le llama conclusión. Premisas y conclusión. En todo razonamiento hay premisas y conclusión. La conclusión es el juicio, o los juicios a veces, que se desprenden de otros. Y aquellos de los que se desprenden las conclusiones son los que llamamos premisas. Bueno, pero también hay tipos de razonamiento. Esos tipos de razonamiento tienen que ver en cómo se da esa relación entre premisas y conclusión. En el ejemplo que yo mencioné, el razonamiento era deductivo, pero también vamos a ver acá lo que serían los razonamientos inductivos y los razonamientos analógicos. Estos dos últimos, inductivos y analógicos, en conjunto se les llama no deductivos. El primero, el razonamiento deductivo, es el ejemplo que mencionábamos antes, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Podríamos poner otro ejemplo, ninguna lapicera Bic dura más de 2 meses, mi lapicera es Bic, por lo tanto mi lapicera no va a durar más de 2 meses. ¿Qué tienen de característico los razonamientos deductivos? En ellos la conclusión se desprende de las premisas de una manera forzosa, necesaria. Se tiene que sí o sí dar esa conclusión. Si lo que dicen las premisas es cierto, se tiene que dar sí o sí esa conclusión. Es forzoso, es necesario. Lo clásico de razonamiento deductivo es el razonamiento matemático. 2 más 2 es igual a 4. Ese es un resultado forzoso. No importa si se trata de caballo, de bolita, de vaca, ¿no? 2 más 2 es 4. Y si 2 más 2 es 4, 4 menos 2 es 2, ¿no? O sea, estas son conclusiones necesarias, forzosas. Así que bueno, el razonamiento matemático es un buen ejemplo para ver esta definición de deductivo, porque bueno, es un razonamiento donde las conclusiones se desprenden necesarias o forzosamente de las premisas. Bueno, además, en el razonamiento deductivo se va de lo universal a lo particular, ¿no? Fíjense que en los ejemplos que pusimos partíamos de la premisa en el primero, todos los hombres son mortales. Entonces es un juicio universal esa premisa. Y la conclusión era que Sócrates era mortal, o sea, es una premisa particular. Esta es otra manera de definirlo al razonamiento deductivo, va de lo universal a lo particular. También lo veíamos en el otro caso, ¿no? Cuando decíamos ninguna lapicera Bic dura más de 2 meses, es un juicio universal, negativo, pero universal. Y la conclusión en ese razonamiento era que mi lapicera, ¿no? Un juicio particular, mi lapicera no va a durar más de 2 meses. Se va de lo universal a lo particular. Esa sería como la definición de deductivo, ¿tá? En ellos la conclusión es forzosa y se va de lo universal a lo particular. Este es el razonamiento perfecto desde el punto de vista lógico, pero no es el que siempre se da. Nosotros hacemos uso de otros razonamientos, tenemos necesidad. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, vamos a poner un ejemplo bastante clásico también, que es el de los metales, ¿no? Si yo digo, la plata se derrite con el calor, el oro se derrite con el calor, el cobre se derrite con el calor, el bronce se derrite con el calor. Por lo tanto, todos los metales se derriten con el calor. Mi perro ladra, tu perro ladra, el perro del vecino ladra, por lo tanto todos los perros ladran. Bueno, esos serían razonamientos inductivos. Fíjense que acá la característica, si clasificamos los juicios por cantidad, como hacíamos antes, vamos de lo particular a lo universal, ¿no? Yo tomé el caso de la plata, del cobre, del oro, ¿no? Tomé casos de metales particulares para sacar la conclusión de que a todos los metales les pasa tal o cual cosa, ¿no? Algo que vi que le pasaba a los metales en particular, dije que les pasaba a todos. Cuando yo por ahí no probé con todo. Lo mismo cuando con lo de los perros, ¿no? Lo que le pasa a tu perro, a mi perro, al perro del vecino, yo lo adjudico después a todos los perros. Eso se llama, entonces, razonamiento inductivo, inducción. También se le llama generalización, ¿no? Recuerden que cuando decimos un juicio universal es sinónimo de decir un juicio general. O sea, acá también podríamos decir que vamos de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, por eso generalizamos. Incluso a veces lo decimos como un defecto, ¿no? Cuando, por ejemplo, un hombre despechado porque lo dejó su novia,
dice, son todas iguales, ¿no? Y le decimos, bueno, pero no generalices, no metas a todas en la misma bolsa, porque que te haya pasado a vos con 2 o 3 novias que tuviste no quiere decir que todas las mujeres tengan esas características, ¿no? Bueno, obviamente el hombre despechado está haciendo una generalización, un razonamiento inductivo, ¿tá? Está adjudicándole a todas las mujeres lo que él vio que pasaba en 2 o 3. No es correcto desde el punto de vista lógico hacer eso, es decir, acá la conclusión no se desprende forzosamente de las premisas. Es decir, por ahí lo que les pasó a los casos particulares de las premisas no tiene por qué pasarle a todos, ¿no? Ni todas las mujeres tienen por qué ser iguales a las novias que tuvo el hombre despechado, ni a todos los metales se tienen que derretir con el calor, porque yo lo vi a eso en cierto grupo de metales, ni todos los perros tienen por qué ladrar porque los que yo conozco ladran. Es decir, acá la conclusión no se desprende forzosamente de las premisas. Sin embargo, aunque este no es un razonamiento correcto desde el punto de vista lógico, bueno, lo usamos constantemente. Lo usa la ciencia incluso, ¿no? Es decir, es el razonamiento básico del experimento, ¿no? Cuando uno va al laboratorio a hacer un experimento, ¿qué es lo que hace? Prueba, ¿no? Observa, por ejemplo, quiere ver cuál es el punto de ebullición del agua y toma muestras de agua, de la canilla, de un charco, de un río, de un mar, y las calienta y observa. Bueno, y se observa que todas esas muestras hierven o llegan a su punto de ebullición a los 100 grados, va a decir, el agua en general siempre hierve a los 100 grados, ¿no? Es decir, no probaste con toda el agua del Océano Pacífico a ver si eso pasaba. Simplemente a partir de una muestra le adjudicaste a la totalidad del agua, ¿tá? Entonces estás haciendo una inducción, estás yendo de casos particulares, de observaciones particulares a lo universal. Y después decís, está científicamente comprobado que el agua hierve a los 100 grados. Lo que hay son inducciones, ¿no? Es decir, razonamientos incorrectos, pasajes de lo particular a lo universal. Dicho de otra manera, todas las leyes científicas son conclusiones de un razonamiento inductivo, conclusiones universales que se hicieron a partir de la observación de casos particulares. Bueno, la inducción o razonamiento inductivo es también el razonamiento más usado en las ciencias sociales, ¿no? Como la sociología, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice 9 de cada 10 o el 90% de los uruguayos toma mate, por ejemplo, ¿no? Bueno, para llegar a ese tipo de conclusiones, lo que se hace es un estudio sociológico, ¿no? Que está basado en encuestas, ¿no? ¿Y qué son las encuestas? Son razonamientos inductivos, ¿no? Es decir, se realizan entrevistas a distintas personas, a distintos individuos, o sea, a distintos seres particulares, y se les plantea alguna pregunta, ¿no? Bueno, en el ejemplo, se entrevistaron cierto número de uruguayos, ponele unos 200 uruguayos, y unos 180 manifestaron que toman mate, ¿no? Eso equivale al 90%. Entonces, lo que se hace es, a partir de ese cierto número de casos particulares, se generaliza, ¿no? Lo que se observe en esa muestra de 200 casos particulares, lo adjudico a toda la sociedad uruguaya, ¿no? Estoy generalizando. Bueno, entonces, el razonamiento inductivo está muy presente en la ciencia. Prácticamente todas las ciencias lo utilizan. Pero hay que distinguir acá a la matemática, ¿no? Que es una ciencia exacta, basada en gran medida en razonamientos deductivos, ¿no? Es la única ciencia que se puede dar ese lujo porque trabaja con números, es decir, o formas geométricas, ¿no? Que son abstracciones, conceptos, cosas que están en la razón, ¿no? La matemática no trabaja con cosas materiales, ¿no? Cuando decimos 2 más 2 es 4, no decimos 2 caballos más 2 caballos o 2 peras más 2 peras. Estamos hablando del 2 en general, ¿no? Del concepto de 2, de algo abstracto, ¿no? La matemática entonces es razonamiento puro, ¿no? No tiene que ir al laboratorio a hacer observaciones de casos particulares para luego generalizar, ¿no? Sin embargo, las demás ciencias sí, ¿no? La física, la biología, la química, la sociología, bueno, estudian seres físicos, materiales, particulares, ¿no? Tienen que usar los sentidos, hacer observación de esos seres, hacer experimentos, ¿no? Con esos seres u objetos que estudian, ¿no? Observaciones de casos particulares para después generalizar, ¿no? Un físico, un biólogo, un químico que solamente razone y no vaya al laboratorio a hacer observaciones, experimentos, pruebas, no cumple su función, ¿no? No puede considerarse un científico. Bueno, y el otro razonamiento que quedaría por ver es el razonamiento analógico o comparación, es la comparación. Es cuando atribuimos a
un caso particular lo que vimos en otro u otros casos particulares. Es decir, el razonamiento deductivo iba de lo universal a lo particular. El inductivo va de lo particular a lo universal. El razonamiento analógico va de lo particular a lo particular. Un ejemplo es decir, bueno, vas a tener un hijo, aprontate para no dormir, ¿no? Es decir, bueno, como a mí me pasó con mi hijo o con mi hija que no podía dormir después que el bebé o la bebé había nacido, a vos te va a pasar lo mismo. Es decir, si le pasó a mi hijo, le va a pasar al tuyo. Lo que le pasa a un caso particular, le va a pasar a otro caso particular. En este caso no estábamos diciendo que a todos le pasa lo mismo, o sea, no estamos generalizando, no estamos haciendo una inducción, simplemente estamos yendo de un ejemplo al otro, ¿no? De un caso particular al otro. Este es el razonamiento analógico o comparación. Bueno, estos son entonces los tres tipos de razonamiento que vamos a ver. Queda claro entonces que el único que es correcto, desde el punto de vista lógico perfecto, es el deductivo, es el único en el que la conclusión se desprende forzosamente, necesariamente de las premisas. En el caso del inductivo y del analógico, no pasa eso. Que los metales que yo probé no se le con el calor, no quiere decir que los demás metales se van a dilatar con el calor. La mente no dice es necesario que eso ocurra, ¿no? Es decir, la razón no te lleva a sacar esas conclusiones así forzosamente como en el caso del deductivo, ¿tá? Por lo tanto, los razonamientos no deductivos no son correctos desde el punto de vista lógico, aunque los usemos mucho, aunque la ciencia los use. Bueno, y para finalizar, retomo eso de que la lógica estudia las estructuras del pensamiento, estudia las estructuras, no el contenido del pensamiento. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo digo todo hombre es mortal es un juicio universal afirmativo, pero si te digo todo A es B, ya puedo decir que es un juicio universal afirmativo. Y sin embargo vos no sabés qué es A y qué es B. Es decir, ese juicio puede ser verdadero o falso, porque vos no sabés, ¿no? Es decir, por ahí A significa americano y B europeo. En ese caso el juicio sería falso. O si A significara uruguayo y B americano, bueno, todo uruguayo americano, sería verdadero. No importa, eso no le importa a la lógica si los juicios son verdaderos o falsos. Lo que le importa a la lógica es que todo A es B, es un juicio universal afirmativo. Y que si digo todo A es B y todo B es C, por lo tanto todo A es C. ¿Tá? Ahí elaboré un razonamiento deductivo sin saber de qué cuernos estoy hablando, porque no sé qué es A, no sé qué es B y no sé qué es C. Pero sí puedo decir que todo A es B, todo B es C, por lo tanto todo A es C, es un razonamiento correcto, porque la conclusión se desprende forzosamente de las premisas. Y sin embargo, el contenido de esos conceptos A, B y C, no lo sé, son como recipientes vacíos para mí. Cuando hago el análisis lógico, me fijo en la estructura, en la forma, como quien dice en el esqueleto de los razonamientos, no en su contenido. La lógica estudia las estructuras del pensamiento, no el contenido. El contenido después le corresponderá a las distintas ciencias o a otras áreas de la filosofía, ¿tá? No es asunto de la lógica. Pero para explicarlo mejor, volvamos sobre este esquema. A la lógica le importa solo lo que ocurre acá, en el ámbito de la razón, en la parte racional del pensamiento. A la lógica no le compete investigar si lo que el sujeto piensa es verdad, si se percibe la realidad tal cual es, si la imagen mental, si las imágenes mentales son un fiel reflejo de esa realidad. Tampoco le importa si la abstracción, a la formación de los conceptos, ¿no? Se realiza de forma adecuada, ¿no? Nada de eso le importa. Acá en este video, que se trata sobre cuestiones de lógica, hemos mencionado lo del proceso de abstracción solamente para que se entienda qué significa la palabra abstracto y sobre todo para que se entienda que el concepto es algo distinto de la imagen mental, aunque bueno, ambos forman parte del pensamiento, ¿no? Pero a la lógica no le interesa todo ese proceso que intenta mostrar cómo se produce el conocimiento. Ese es un asunto de la gnoseología o teoría del conocimiento, algo que estudiaremos en otra oportunidad. A la lógica lo único que le importa es el pensamiento a partir de que el concepto está ya formado. Le importan los juicios que se forman a partir de esos conceptos, los razonamientos que se forman a partir de esos juicios. Pero solo le importan en el aspecto estructural, no en cuanto a los contenidos. No le importa si lo que dicen los juicios es verdadero o falso, le importa si los juicios son universales o particulares, si un razonamiento es correcto, es decir, si la conclusión se desprende forzosamente de las premisas o no, todo eso. Eso es lo que le importa a la lógica. Y es algo que ocurre exclusivamente acá, en el ámbito de la razón.
Al menos así lo consideraba Aristóteles.